Papa Francisco, una nueva esperanza. El documental de Brian Maya, tenemos la suerte de tenerlo aquí. Brian, muchas gracias, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tenerme. La verdad que muy entusiasmado de estar acá en Río Cuarto presentando el proyecto, juntándome con toda la gente, conociendo. La verdad que la gente me ha recibido súper bien, estoy muy emocionado y nada, muy contento de estar acá en el programa. Buenísimo. Bien. Brian, la pregunta que tenía preparada me la contestaste fuera de micrófono, pero la vamos a contestar para la gente que nos está viendo. ¿Sos católico? No, soy judío y me parece que eso fue lo mejor que pude tener al momento de hacer este documental, porque lo tomé desde un punto de vista totalmente objetivo y de aprendizaje, sin ningún tipo de prejuicio que cada uno puede tener sobre su propia religión. Yo creo que si hubiera hecho un documental sobre el judaísmo hubiera sido mucho más crítico, mucho más subjetivo, y lo que me permitió esto fue, la fe que yo tengo naturalmente, me permitió abordarlo desde un punto de vista absolutamente objetivo, no tan, periodístico entre comillas, sino más de investigación cinematográfica. El documental lo hicimos como una película, casi como una película de ficción, con un guionista de cine, un músico de cine. Entonces, no es un documental como de entrevistas tipo E! Entertainment. Tiene una mirada profunda, es muy ecuménico, pero también es objetivo y yo no diría crítico porque no tiene ningún tipo de ángulo industrial o empresarial para atacar o defender. Pero lo que sí es muy objetivo y yo creo que esa fue una de las ventajas que yo tengo al asumir esta tarea. Obviamente, Omar Quiroga, que fue el guionista, que también estuvo acá, es católico, bautizado. François Nieto Font, que es la productora, también, ella fue una escuela de monjas de chiquita, pero también estaba rodeado de un equipo bastante grande. Pero éramos algunos de la colectividad judía en el proyecto, yo y el editor también y yo también. Brian, entre ese momento en el que se decide hacer el documental y el momento en que se finaliza, ¿qué descubriste que no esperabas encontrar? Qué buena pregunta. La verdad es que un poco lo que descubrí es... primero hice mucha investigación, leí los 3 libros que había hasta ese momento en ese momento Jorge Bergoglio, y lo que fui descubriendo es a través de el trabajo en las villas que hizo el entonces cardenal Bergoglio, el nivel de aceptación que él tenía en toda la clase baja y los movimientos. Por ejemplo, él trabajó mucho con la Fundación Alameda contra la trata de personas, con el movimiento de trabajadores excluidos, con los cartoneros que viajaron a Brasil a verlo al Papa. Me sorprendió el nivel de recibimiento que tenía él antes de haber sido Papa, el contacto que tenía con la gente. Eso la verdad que fue algo que me sorprendió muchísimo. De hecho, se dice que los gestos que se ven de él como Papa es en realidad una continuidad del accionar que él tenía cuando era cardenal, cuando fue sacerdote. Tal cual. La verdad es que eso vos lo descubriste, lo comprobaste. Sí, yo lo comprobé y lo que nos pasaba es que hablábamos con la gente y le decíamos, ¿vieron que ahora...? Era como una especie de, chocolate por la noticia. Nosotros lo conocemos hace 15 años, claro. Venimos tratando con él, nos ha abierto puertas. No solo eso, también me sorprendió mucho el recibimiento que tuvimos en las distintas iglesias, no solamente de Capital, sino del conurbano bonaerense, en la iglesia de Flores, donde él se hizo cura, en el colegio donde estudió, los vecinos. La verdad es que esperaba tener alguna contra, esperábamos tener mucha más controversia, y la realidad es que la gente que lo conoce desde hace mucho tiempo lo ama. Y conocerlo a Francisco me parece que es amarlo, entendiendo todas las complejidades que tiene la religión organizada, una institución tan emblemática y histórica como el Vaticano, pero rescatando los valores fundamentales históricos que tiene
la religión, ¿no? La verdad es que... Uno de los cuestionamientos que surgió apenas se supo que Jorge Bergoglio pasaba a ser Francisco I, tiene que ver con esta supuesta inacción que él tuvo en la época de la dictadura con respecto a proteger otros sacerdotes. ¿Qué descubrieron, si descubrieron algo en este sentido durante la investigación? Bueno, en el documental una de las personas que habla sobre eso es Sergio Rubín. Y un poco parafraseándolo a él, para no tener una actitud, una opinión personal, digo, sino de lo que habla el documental, es que por supuesto que durante la dictadura se podrían haber hecho muchísimas cosas para ayudar a la gente detenida, los que después terminaron siendo desaparecidos, pero contarlo a él entre uno de los que menos hizo es una canallada. O sea, él, es más, se me pone la piel de gallina acordándome de entrevistarlo a Rubín y saber de la cantidad de acciones que hizo para, en particular, Francisco Jalis y Orlando Giorio, que son dos de los curas desaparecidos que trabajaban mano a mano con el padre Mujica. Hizo muchísimo él. Y de hecho, bueno, tuvo una reunión bastante jugada con Macera en ese momento. Macera le contestó muy mal. Él se ofendió y se fue y bueno, quedó muy distanciado. Pero definitivamente hizo mucho en ese momento, según Sergio Rubín, la gente que nos habla en el documental. Y es un tema que se toca en el documental. Se habla de este tema y se cubre la parte de la dictadura y qué es lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces, creo que da respuesta un poco a estas inquietudes que tiene la gente de qué es lo que estaba haciendo y demás, y creo que, no sé si pone fin al debate, pero definitivamente da una respuesta. Brian, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque. Dale, por favor. Enseguida volvemos con Palabras Políticas.